Amigos, continuamos con ustedes nuestro panel legal. Hoy jueves les invito a que nos envíen sus preguntas, dudas y o comentarios a través de mensajes de texto. Yo los recibo aquí en nuestro teléfono, como los estoy recibiendo ya, y con mucho gusto habré de compartirlo con nuestro panel de abogados para que ellos se expresen sobre su duda o pregunta. Les recuerdo que nos los pueden enviar al 787-599-9188. Señor director, póngamelo en pantalla todo el tiempo para que la gente lo pueda ver ahí. El número en el cual nos puede estar escribiendo. Me llega uno aquí que dice: ¿se puede alquilar un apartamento a un extranjero que no tenga evidencia de residencia legal, la tarjeta verde? Lo que pasa es que ningún requisito de ley dice, vamos a empezar con la teoría porque los compañeros tienen un marullo de información interesante sobre esto, pero ningún requisito de ley, la teoría de los contratos dice que el contrato es entre dos personas. O sea, Vamos a hacer una cosa, porque yo sé que esto se complica fácilmente. Vamos a contestar primero la pregunta y después vamos a hablar de los distintos escenarios, porque lo que vamos a dar son ejemplos de distintos escenarios. ¿Puedo alquilarle el apartamento a una persona que llegó, Carlos Pérez Sierra, frente a mi casa? Estoy alquilando este apartamento, aquí tengo el contrato, tienes que cumplir con la mensualidad, pagar la luz, pagar el agua, mantenerlo al día, mantenerlo limpio, y va a pagar $800 mensuales. ¿Usted los tiene? Sí. ¿Un mes de depósito? Sí. Firma aquí. Claro que sí. Y le acabo de alquilar el apartamento a Carlos Pérez Sierra. La pregunta es que sí puede contratar. Y yo no sé si Carlos Pérez Sierra nació en Vieques, en Culebra, en San Juan o en China. En China no, bueno, tiene ojos chinos, pero puede haber sido de China. Pero ahí es un asunto de la identificación, porque usualmente en la notaría, cuando se notariza un contrato, pues se pide la forma en que se identificaron las partes. Amigo, ahora yo entiendo eso, pero la persona que, y perdona que te interrumpa, yo entiendo eso perfectamente y lo vas a explicar ahora, pero es que quiero contestarle al señor primero antes de ponerle todas estas interrogantes que yo sé es que sí, la respuesta es que sí puede contratar. Se puede. Y se puede contratar, y aquí un indocumentado puede tener una identificación de obras públicas. El Estado de Puerto el territorio de Puerto Rico le extiende licencias de conducir a personas indocumentadas. Recordemos que el tema de inmigración, por la situación particular política de nosotros, aquí hay una dualidad por colonia. Aquí hay una dualidad de jurisdicciones. O sea, la ley de Puerto Rico no tiene jurisdicción en el tema de inmigración. Nada. Eso es el gobierno federal. Ahora, en excepción... nosotros no podemos legislar en cuanto a eso. Estamos subordinados a la reglamentación de inmigración de Estados Unidos. Entonces, esa reglamentación, que es extensa, no te permite a ti exigirle papeles a cualquiera así de que preséntame tú. Interesante eso que usted trae aquí. Y me perdonan, porque esto fue issue hasta en la campaña eleccionaria de Estados Unidos. Que se acusaba el señor Donald Trump en sus empresas contratar a inmigrantes obviamente no documentados en Estados Unidos. ¿Cómo tú puedes acusar a alguien de eso si no es requisito pedirle identificación? Vamos por ahí, voy a empezar por ahí. Se alega ya, y es una realidad que la conoce todo el mundo, que en muchos lugares como restaurantes, etcétera, etcétera, hay muchas industrias en las fincas recogiendo, son indocumentados que no tienen la tarjeta verde. La tarjeta verde es una identificación que da el gobierno federal a las personas que no son nacionales, que no son americanos. No provee la ley federal, y estoy siendo un poco injusto con ustedes, pero quiero traerle eso a la atención, porque según aplica allá, aplica aquí. No requiere la ley federal que tú le pidas a esa persona que vas a emplear una identificación si tiene tarjeta verde. Hay jurisprudencia que dice, por ejemplo, que este policía detuvo a esta persona y esta persona le mostró una licencia y él le exigió la tarjeta verde, por así decirlo, para que me entiendan. Y hay jurisprudencia que dice que una vez le mostró el permiso de guiar, no puede pedirle la tarjeta verde. Un policía. ¿Qué será unas partes contratantes? Lo que pasa es que en la contratación, hay que decir algo también. No se la puede pedir. Tú bien dices que no se la puede pedir si la persona voluntariamente lo quiere entregar. Ahora,
si uno de los requisitos para yo contratar, acuérdate que la teoría de los contratos dice que es una relación bilateral. Bilateral quiere decir entre dos personas, donde ambos establecen unos acuerdos. Y si esos acuerdos dicen que tú me tienes que presentar mi evidencia de que tú eres un ciudadano, por lo menos provisionalmente ese contrato sería nulo. No podría ser nulo, Pizarro, porque si las partes pactaron que eso es así, se la presentan. Lo que tienes que ver... No, Dios, señores, yo voy a estar aquí. Pueden pactar porque yo voy a estar aquí discutiendo en el medio. Si es contrario a la ley. Si yo te estoy exigiendo a ti un requisito de ley, por ejemplo, mira más allá. Pero ven acá, ese mismo planteamiento, yo voy a estar discutiéndolo, pero si el Estado me requiere a mí ahora mismo, tú vas a hacer un contrato que tengas Asume, que tengas esto, que tengas esto. Plan 8, mira, aquí lo tengo los requisitos. Para el mismo Plan 8 que es federal, sí. Me exige una serie de documentos. No es ilegal. ¿No establece eso la pauta? Claro, mira, aquí te puedo decir más los requisitos de sección 8. Sección 8 dice elegibilidad del programa de sección 8. Ser una familia. Cumplir con los límites de ingresos establecidos por HOT. Porque eso es una evaluación que ellos dan. Yo trabajé con ese programa y yo te puedo decir ahí. Ser ciudadano americano o ciudadano residente legalmente. O sea, ya hay una limitación y esto es una teoría de contratos. Y dame decirte, esto se aplica a la teoría de contratos de Puerto Rico, porque cuando se trae el programa HOT a Puerto Rico, para traer sección 8, cuando se le pide a los arrendadores, cuando se trae el contrato, ellos tienen que traer un contrato. Y el contrato es bajo los requisitos formas de Puerto Rico. Cuando se evalúa este caso y se va a traer la elegibilidad del participante, de la familia participante, entonces se pasa el contrato y se tienen que traer las identificaciones. Por eso es que yo voy, que si las pero partes identificación pactaron, no es igual a tarjeta verde, no es lo mismo. Sí, pero si tienes que probar que es legalmente ciudadano, eso es uno de los documentos que tienes que presentar. O sea, no puedes decir que no está limitado. Si por ejemplo, unos requisitos de ley por unas propuestas subvencionadas por fondos federales te está diciendo a ti que para tú formalizar ese contrato... No mezclemos la gimnasia con la magnesia. Si yo te presento la licencia, si yo te presento la licencia de conducir, ya yo puedo abrir una cuenta de banco con mi licencia de conducir. Claro. Esa es la identificación de aquí. Eso no quiere decir que soy legal ni residente. No. Pero la teoría de los contratos a base de un arrendamiento, por ejemplo, por Plan 8, si ese es el requisito para darte los fondos... Está bien, el Plan 8 aplica. Pero Plan 8 es un beneficio gubernamental que te exige unas cosas, pero yo te estoy hablando en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Juan del pueblo. Agente fulano de tal, yo no puedo decirle, un agente de la policía, que es un brazo del Estado, no tiene autoridad legal, y ya eso lo ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, para pedir eso. Si yo no puedo, o sea, me han dicho a mí que yo no puedo pedir eso, no puedo pedirlo. Yo ciudadano tampoco puedo. Lo que pasa es, mira, Inselni, yo no estoy de acuerdo con Pizarro en ese sentido, porque si yo soy una persona, que yo soy dueño de arrendatario, yo pienso de esta manera. Ah, no, nadie te obliga a contratar. Y si yo quiero contratar y uno de los requisitos que yo le pido a esa persona, no es que yo se la pida, le dice, me tienes que presentar que tú eres ciudadano legal residente por X razón, porque yo tampoco puedo alojar a alguien que sea ilegal, digo. Aquí lo que hay que ver si eso es un derecho que tú tienes y está cobijado bajo la ley o es algo discriminatorio. Y no es discriminatorio porque en los contratos tú puedes discriminar. O sea, tú decides a quién tú vas a hacer, con quién tú vas a formalizar ese contrato. Es una palabra bien amplia ahí. No, pero dame aclarar discriminar. Dame aclarar que es discriminar para efectos jurídicos. O sea, cuando yo estoy en la selección de unos requisitos para efectos de contrato, discriminar no quiere decir que yo voy a discriminar contra sexo, orientación, nada de eso, nada más. Discriminar, vamos a decirlo de esta manera, puedo seleccionar y decir que esta persona... Suena mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí, pero la realidad es que jurídicamente es un tipo de selección que se da que nosotros le llamamos discriminar porque tenemos que separar y decir, yo voy a contratar a una persona, yo quiero contratar con esta persona una propiedad que yo tengo y uno de los requisitos que yo le puedo decir contractualmente es que me presente evidencia de que es legal. Porque tampoco no está limitado. Yo no se la estoy pidiendo, es una cuestión voluntaria. No porque si la persona la quiere presentar, pues está bien, pero si no la quiere presentar, no formalizo ningún contrato. En tu casa, en tu propiedad mandas tú, pero la pregunta del ciudadano es que si hay algo en la ley que lo obligue a pedir la tarjeta verde y no lo hay.
Y ese hecho de que él no pida la tarjeta verde, contestándole a él, ese hecho de que él no pida la tarjeta verde, él no está violentando la ley. Sí, pero es que el Estado no va contra las contrataciones privadas. La preocupación del ciudadano que nos escribe es precisamente ese punto. Por eso. Si él, como dueño de la propiedad y ciudadano, en ley, va a alquilar ese apartamento y se lo alquila a un extranjero y no tiene evidencia de que tenga la tarjeta verde específicamente, dice él, si él no está obligado a pedírsela, no. Si él está violando la ley. No, ni está obligado a pedírsela. Que esa es la preocupación y pregunta de él. Tú, como arrendador, no tienes que pedírsela. Yo no estoy de acuerdo con eso. No tienes que pedírsela. Tú puedes contratar con esa persona. Tú puedes contratar con esa persona. Porque esa persona tiene una identificación. Mira, te presentó la identificación que le da el Estado a esas mismas personas sin documento. La licencia de conducir que le da el Estado a esas mismas personas sin documento. Y te identificaste con eso. Entonces, en tu propiedad tú tal vez puedas exigir la tarjeta verde y nadie te cuestione. Pero si no la exigiste, no está mal. Pero es que, si no la exigiste, ese contrato es válido y ese ciudadano no está sujeto a que violó ninguna ley. Lo que pasa es que yo entendí la pregunta en otra dimensión. La pregunta técnicamente no es si le tengo que pedir la tarjeta verde a alguien con quien yo voy a contratar, que probablemente la contestación concurro es no. Yo no tengo que pedir a alguien. La pregunta está hecha sustantivamente, es decir, si a un indocumentado. No lo está, sí, yo tengo un apartamento, lo quiero alquilar. No, pero en la forma que está hecha la pregunta no es fácil. Se puede alquilar un apartamento a un extranjero que no tenga evidencia de residencia legal, tarjeta verde. A un extranjero que no tenga evidencia legal. ¿Así lo dice? Sí. No, pues sí, ofrece la duda, como dice el compañero Pizarro, no se está obligado. Ahora, vamos a suponer que el alcance de la pregunta fuera que la persona sabe que la persona es un ilegal, que está siendo buscado por las autoridades, por así decirlo. ¿Puede denunciarlo? No, aparte de que pueda denunciarlo, la pregunta es que si puede contratar sabiendo que esa persona es extranjero, o un indocumentado, y créeme, pues, yo no estoy muy seguro de la contestación si eso si es sabiéndolo. Pero es que por eso, pero es que la pregunta es por eso. Una cosa es si la persona lo sabe. Lo que pasa es que si yo quiero estar seguro, mira, la realidad es que nada está limitado, nada está escrito en piedra. Pero no hay que hacer ese due diligence. Ese due diligence no es, claro. O sea, yo no tengo que como arrendatario, en este caso, como arrendador, que me prueben que eres legal. O sea, yo no tengo que hacer un due diligence para el servicio de inmigración y decir este está legal o este no está legal. No, es que te lo prohíben. No, pero exacto, pero no lo tienes que hacer para ello, pero en la libre contratación lo puedes hacer. Porque si tú eres un privado y tú quieres establecer que tú no vas a tener gente ahí que sean ilegales, tú lo puedes pedir y nadie te está prohibiendo en ley de que lo hagas. Porque de eso se trata la libre contratación en este país. Y el Código Civil nunca ha dicho que eso se pueda establecer. Si eso es un pacto y se trata de un pacto que es entre partes por una relación bilateral y uno de mis requisitos precisamente se trata de eso, pues yo lo puedo hacer. O sea, no es ilegal que yo lo pida. Porque si yo quiero hacer un contrato y uno de los requisitos de mi propiedad para yo hacer ese contrato es eso, yo lo pido. O sea, no está limitado. Y la realidad es que uno tiene que pensar de que no puede estar limitado porque entonces todo el mundo va a coger miedo y yo no voy a tener un ilegal en mi casa. Y si yo no voy a tener un ilegal y mi requisito es que voluntariamente los presente, si no los presenta yo no puedo hacer contrato contigo. Y eso no es ilegal. Claro, pero esa no es la pregunta del ciudadano. Es si realmente tú tienes que pedir eso y no tienes que pedirlo. Si tú determinas hacerlo. Si tú determinas hacerlo en tu propiedad, pues tu propiedad privada. Pero lo que él está y es más, yo puedo decirle en mi propiedad privada que a gente con menos de 40,000 pesos de salario pues claro, yo le alquilo. Porque eso es mi prerrogativa. Ese es precisamente el mensaje que yo estoy tratando de dilucidar. Porque él tiene una preocupación de que si es ilegal, si la pide o no. Mire, este televidente, si usted, o radioyente, si usted en su contrato de su propiedad, usted quiere decir que quiere pedir esa tarjeta,
o quiere pedir cualquier documento, hasta un certificado de nacimiento, o lo que sea, y es parte de los requisitos para usted hacer ese contrato, pues mire, coja ese persona, siéntese con él y diga, mira, yo necesito esto, esto, otro. Si no quiere traerlo, pues entonces no haga contrato con él. Es simplemente eso. Pero no es la preocupación de él, yo la entiendo y yo estoy claro en eso, de que no la pueden pedir, de que no están violando la ley, pero tampoco está violando la ley cuando la pide. O sea, esa es la otra parte de todo esto, porque de eso se trata la libre contratación y el Estado no puede ir contra personas privadas, porque la libre contratación se da ese ejercicio. Ahora, si es que yo voy a hacer una cosa contraria a la ley, la moral y el orden público, pues ya eso es otra cosa. Ahora, si yo decido no tener una persona que no cumpla con unos requisitos de ciudadanía, porque yo me preocupa que de momento vayan a allanarme mi propiedad con un revolú, porque como decían ahorita, si es un prófugo o si es una persona que es ilegal, porque la realidad es que una persona ilegal, pues yo no quiero esas personas aquí. Eso es una cuestión así. De la misma manera de que si yo quiero proteger gente de esa manera y yo quiero libre contratación de ellos, mi requisito es que tú seas, este es el otro lado, que tú seas una persona que no tiene, que eres ilegal y yo te quiero proteger, pues yo hago un contrato contigo privado y te tengo aquí. Toda mi comunidad en ese edificio pueden ser de ese tipo. Es decisión de la persona privada. El licenciado Pizarro no está conforme. No. Lo que pasa es que tal vez estamos hablando de dos situaciones diferentes. Dos escenarios distintos. De dos escenarios diferentes. Lo que pasa es que tu mentalidad está en criminal. El tema de él es un tema de contrato. Y la realidad es que la preocupación de él es un problema de contrato, no es una cuestión criminal. No es cuestión criminal. Mira, el issue constitucional que se plantea con estas personas que no tienen, que yo sé que esto no está contestando la pregunta del televidente, pero a una persona que ya está dentro de la jurisdicción, tiene la igual protección de las leyes que tiene cualquier ciudadano que sea legal. Hay que garantizarle todos los derechos como si fuera uno legal. Y ahí la jurisprudencia no establece pautas ni diferencias. Y si no me establece pautas ni diferencias, porque yo te tengo que respetar a ti, una vez estés dentro, todos los derechos como si fuera ciudadano. Pero eso es no entra privado. Bueno, pero es el Estado. El Estado no contra privado, porque aquí es un contrato privado, no confunda gimnasia con magnesio. Y si va a un hospital privado, de emergencia. Tiene que darle servicio. Tiene que darle los servicios. Tiene que darle servicio. Y yo, yo ciudadano, tengo que respetarle a esa persona, aunque sea indocumentada, como si fuera alguien de aquí. Eso es un issue constitucional. Sí. Que hay que hacerle unos análisis constitucionales, porque todos sabemos... Pero el contrato no es nulo. Pero todos sabemos, pudiera ser nulo, todos sabemos... No es nulo. Es que contra privados no. Ya no estoy hablando del contrato, estoy hablando de qué es lo que hay que respetarle y garantizarle a una persona que, aunque sea indocumentada, ya esté dentro de la jurisdicción. Entonces, si yo tengo que tratarlo como si fuera un ciudadano, todos sabemos que para respetar garantías constitucionales, los derechos de la Constitución no son aplicables entre privados, salvo unas excepciones y salvo unos criterios que se aplican dependiendo de la situación que sea. Pues, eso no está escrito ni en blanco ni en negro. Pero dame una razón más allá de por qué contrato. Porque aquí estamos hablando de un tema de contratos, Pizarro, y no podemos confundir al público. Porque la preocupación, la cuestión de que el gobierno tiene que garantizar esos mismos derechos a cualquier persona que entre a esta jurisdicción, eso estamos claros, ni tan siquiera, pero estamos hablando de una preocupación que surge a través de una persona que probablemente formalice un contrato con X personas y entonces tiene la preocupación de que si pedirle esa tarjeta ilegal o no. No es ilegal pedírsela. Usted puede pedirle todos los documentos que tú quieras. Ni está violando la ley si no la pide. Ni está violando la ley, ni la señora, haga el contrato. Porque que lo puede hacer, es que estamos claros que lo puede hacer. Lo puede hacer porque la libre contratación tiene que pedírsela. te da uno. Perdone que haya tardado tanto en darle la contestación. Pero el tema que establece Pizarro me es extremadamente interesante. Sí, es muy interesante. Una vez la persona está en nuestra jurisdicción, usted no puede discriminar ni abusar
contra nadie, violando las leyes del Estado, claro, ni las locales ni las federales. Que van por encima de las locales. Sí, que va exacto. En la jerarquía de las leyes, por la situación económica de nosotros, van por encima de nuestras leyes. Sí, por el estatus de colonia. Claro. El otro va por encima de nosotros. Cualquier acuerdo que tú hagas bajo la ley local que riña con una ley federal, si lo llevan al tribunal y lo cuestionan, todos sabemos el resultado. Excepción los privilegios. Nada pactado puede ir por encima de una ley. Excepción claro que no. Los privilegios, porque sección 8, por ejemplo, es un privilegio. Y el Estado, ahí es que entra la palabra. Ahí va yo. Ahora que tú usaste la palabra clave versus lo que está diciendo Pizarro. Esos son privilegios. Que pueden haber programas específicos que son un privilegio. Claro. Que tienen unos requisitos específicos para disfrutar del privilegio. Del privilegio. Y ahí te exigen pedirte esto, pues tú quieres tener ese privilegio, tienes que cumplir con esto. El Estado puede requerir pero todo no hay lo que una ley quiera. Que te diga eso para tu casa. Pues claro, mira, tan sencillo como decir el programa de sección 8 de vivienda a través de HOP, que es la Agencia Federal de Vivienda. Te está diciendo, por ejemplo, y en un programa de sección 8 no, en un múltiple de programas que hay. Claro. Que han surgido incluso desde la ley de Obama. Cuando hubo toda esta pérdida de empleo de la ley 7, hubo un proyecto. Los requisitos siempre eran ser ciudadanos. Y tengo que ir a pausa. Perdona. ¿Y por qué yo digo la explicación esta de que hay que garantizarle a los ciudadanos, una vez estén aquí dentro, como cualquier otro ciudadano? Porque yo no puedo ir donde Jorge Incel y decirle, Jorge, pruébame que tú eres puertorriqueño. Yo no tengo esa autoridad. Eso no. Entonces, nosotros no la tenemos, aunque tengamos la sospecha, tiene 1000 acentos, que es indocumentado. No, yo no puedo hacer eso. Pero eso es un ejemplo que tú estás dando porque tú sabes que yo nací en la Clínica Perea en la gran ciudad de Mayagüez. Claro. Pero es para que las personas entiendan lo complejo aunque sí puede contratar, porque no se le exige que tenga que probar eso, lo complejo del tema. Sí. Yo lo dije al principio cuando hice la pregunta. No se le exige, pero no es ilegal. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con ustedes en breve. No sé. Good morning to you. Good morning.